Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes, estimado equipo y evaluador que nos acompaña esta tarde. Hoy nos encontramos ante la presentación pública del trabajo final de graduación UNADET ATFG 11-2025, que corresponde a las personas sustentantes Johan Josué Alfaro Pérez, María Elena Chinchilla Fernández y Cindy Marcela Fernández Conejo, quienes pues hoy presentan este seminario para optar por el grado de licenciatura titulado Procesos Preventivos en el Abordaje de Conflictos Interpersonales en Adolescentes, implementados por el Departamento de Orientación del Colegio Gregorio José Ramírez del año 2024 en apoyo al estudiantado. Hoy estaríamos iniciando al ser las 2:02 de la tarde. Felicitar a Cindy, a Marilena, a Johan por haber llegado a este momento tan importante de su carrera profesional. Sabemos que pues todos estos procesos son difíciles, pero también son muy ricos en el fortalecimiento tanto a nivel personal como profesional. Entonces les damos la más cordial bienvenida y felicitarlos, y de igual forma recibimos al señor tutor Juan Ortega Rojas, a las asesoras Nitzel Alfaro y Cindy Artavia, que forman parte del equipo asesor que acompañó a este seminario. Y de igual forma saludamos a la doctora Ruth Villanueva Barbarán, quien en esta tarde está representando a la dirección de la unidad académica, y pues mi persona, Víctor Villalobos, en representación del decanato del CIE. Reciban todos y todas una cordial bienvenida. Vamos a pasar una jornada muy bonita. Recordarles el procedimiento. Van a tener, muchachas y Johan, van a tener 40 minutos para exponer el trabajo que han finalizado. Luego de eso vamos a tener un tipo de actividad académica en la cual vamos a exponer ya sean resultados, más resultados, comentarios o atender preguntas que surjan a partir de lo propuesto por el tribunal evaluador. Y posteriormente nos estaremos retirando a una sala privada para deliberar acerca de la calificación de este trabajo. Tardamos un poquito para que no se asusten, como les explicaba al inicio, ¿verdad? Por la cuestión administrativa que hay que hacer ahí y demás, para que no se preocupen, 10, 15 minutitos, ya estaríamos de vuelta y les estaríamos dando a ustedes pues los resultados de este proceso. Eh, Recordarles, por favor, mantener la cámara encendida en todo momento. El audio pueden estarlo activando si hay alguna intervención. Si alguien se integra, invitado, posteriormente, pues ahí le pediríamos que apague la cámara y el audio, ¿verdad? O se silencian para que no se interrumpa el proceso. Ya después tendrían chance de conversar con ustedes mientras nosotros estamos deliberando. Pues bien, siendo así, que nos encontramos en esta tarde tan calurosa aquí por estos lados, les doy el pase entonces, Johan, María, Cindy, para que nos presenten eh, este trabajo de graduación y por lo tanto el informe oral. Muchas gracias y ojalá que pasemos una jornada muy bonita. Adelante. Buenas tardes. El día de hoy mis compañeros Johan Alfaro, Cindy Fernández y mi persona Elena Chinchilla les presentamos nuestro trabajo final de graduación, modalidad seminario, el cual lleva por nombre Procesos Preventivos en el Abordaje de Conflictos Interpersonales en Adolescentes, implementados por el Departamento de Orientación del Colegio Gregorio José Ramírez del año 2024 en apoyo al estudiantado. A continuación, una vista previa de cómo se desarrollará nuestra defensa, primeramente antecedentes, justificación, problema, propósitos, referente conceptual, referente metodológico, análisis e interpretación de resultados, una vista previa de nuestra página web, conclusiones, recomendaciones y la página web a más profundidad, donde mostraremos infografías, actividades y un video informativo realizado. Para iniciar con el capítulo número 1, es importante hacer referencia a la introducción mencionando los antecedentes. Estos fueron conformados por distintos estudios realizados de 1998 al 2022
Entre estos se encuentran trabajos finales de graduación y artículos científicos, tanto a nivel internacional como nacional. Se destacaron tres núcleos temáticos: detección de conflictos, prevención ante conflictos y la labor en centros educativos. Los distintos estudios permitieron brindar un panorama acerca de los principales hallazgos. Primeramente, en Colombia en el 2013, en un estudio realizado, el 47.5% de estudiantes han sufrido alguna agresión por parte de otro u otra estudiante. En esta misma investigación, el 75, perdón, 75.3% de los estudiantes resuelven sus problemas por métodos no agresivos, dentro de los cuales se encuentra la negociación, la mediación y el arbitraje. Seguidamente de España, en el 2014, la disrupción en el aula es uno de los conflictos más habituales, seguidamente de lo que sería la violencia verbal. También se resalta la importancia de llevar a cabo procesos preventivos, esto para amortiguar las posibles consecuencias que se puedan presentar. En México, en el 2018, un estudio realizado específicamente en estudiantes mujeres, se presentó que los conflictos se dan principalmente por la rivalidad y por la envidia, así como la búsqueda de popularidad entre sus pares. En Cuba, en el 2019, se da la mediación educativa a los estudiantes como uno de los procesos que se realizan para afrontar problemas y buscar mejores soluciones. En Perú, en el 2021, los estudiantes solucionan los conflictos de manera violenta. Este estudio fue realizado con 183 estudiantes, de los cuales el 43.17 solucionaban sus conflictos por medio de la violencia verbal. Y en Ecuador, en el 2022, tras la pandemia, los conflictos se agudizan y la víctima responde de igual manera que el violentador. Dentro de nuestros hallazgos nacionales, datan de 1998 al 2020 y se da que los adolescentes opinan que la prevención es importante ya que les da mayor seguridad. Proponen estrategias donde se fomente el diálogo, se hagan charlas, talleres, formación de equipos deportivos, entre otros. También la exclusión tiende a resultar en una dinámica de violencia ya que presenta mayor vulnerabilidad en la población. Entre las funciones correspondientes al puesto de orientador o orientadora se encuentran las siguientes: ejecutar acciones de carácter preventivo, promover estrategias que favorezcan la construcción de un clima institucional, desarrollar acciones de prevención, entre otros. A los docentes, el adquirir y ampliar su conocimiento respecto a la prevención y el manejo de la violencia es de suma importancia, y trabajar en pro de la disminución de la violencia es todo un reto para las personas, el cuerpo docente y las orientadoras, ya que los adolescentes no están solamente expuestos a la violencia dentro del centro educativo, sino también fuera de ellos. Partiendo con la justificación del estudio, se destaca la conveniencia, ya que se pueden desarrollar herramientas que contribuyan a la puesta en práctica de los tipos de prevención en el departamento de orientación. En cuanto al aspecto de utilidad, el indagar sobre los distintos procesos preventivos puede contribuir al desarrollo de futuros talleres, investigaciones o proyectos. Analizar los procesos o técnicas contribuye a mejorar y desarrollar nuevos insumos que se pueden adaptar de una manera más óptima al colegio o a las situaciones que se presenten. En cuanto a la relevancia social, a pesar de que la violencia y las situaciones relacionadas a los conflictos siempre han existido, no se puede ocultar que en estos últimos años esto ha ido en alza y puede ir relacionado con el regreso a clases después de la pandemia. E indagar acerca de la prevención puede generar conocimiento que construya una educación de calidad para todos y todas. En cuanto al planteamiento y la formulación del problema, Galtung 2002 menciona que los conflictos son un fenómeno omnipresente en la realidad humana y social. También una investigación realizada por distintos profesionales mencionan que los conflictos es un enfrentamiento entre dos o más personas quienes defienden sus ideas, intereses o opiniones. También los jóvenes se encuentran generando su autoconcepto y aprendiendo esto para desenvolverse de una manera más óptima en su vida diaria. En el Ministerio de Educación Pública, en el año 2022, se menciona que entre los años 2018 y el 2020 se reportaron más de 70.000 casos distintos
de distintos tipos de violencia. Dentro de los se destacan la violencia verbal, la física y el bullying como los más comunes. También Ospino 2023 mencionó que se presentaron 77 situaciones violentas y 24 casos de acoso escolar solamente en el primer mes lectivo del 2023, mientras que en el primer mes lectivo del 2022 solo se presentaron 30 incidentes. Y Díaz 2023 menciona que el MEP llama a denunciar el bullying y promover una convivencia sana en centros educativos. Se resalta también que los protocolos han sido actualizados y hay una línea de primeros auxilios que ayuda a la contención de estudiantes y sus familias en caso de que sea necesario. Gracias a todo lo anterior, surge el problema. ¿Cómo son los procesos preventivos que implementa el Departamento de Orientación del Colegio Gregorio José Ramírez en apoyo al estudiantado para el afrontamiento de los conflictos interpersonales? Como propósitos, tenemos nuestro propósito general. Comprendo los procesos preventivos que implementa el Departamento de Orientación en apoyo al estudiantado para el afrontamiento de conflictos interpersonales. Y como propósitos específicos tenemos, identifico los tipos de conflictos interpersonales más habituales en el colectivo estudiantil, reconozco la puesta en práctica de los tipos de prevención aplicados por el Departamento de Orientación, exploro los cambios en la comunidad estudiantil a partir de los procesos en cuanto al afrontamiento de conflictos interpersonales y elaboro un recurso tecnológico para que el Departamento de Orientación brinde información necesaria al estudiantado. Para dar inicio con el capítulo número 2, en cuanto al referente conceptual, es importante tener en cuenta que los elementos teóricos giran en torno a lo que es la prevención ante conflictos, los conflictos interpersonales y la labor orientadora. En cuanto a la prevención ante conflictos, esta se define que se da con la finalidad de evitar llegar a un ámbito de violencia, que se puede optar por mediadores, los cuales pueden ayudar como reguladores en los tiempos para hablar. En esta misma línea tenemos lo que es la prevención primaria, secundaria y terciaria. En cuanto a la prevención primaria, esta se llega a emplear antes de que sucedan, en este caso, los conflictos, para prevenirlos. En cuanto a la prevención secundaria, esta se emplea al momento de que ya sucedió el conflicto, pero queremos evitar que se haga aún más grande. Y la terciaria, básicamente, es de igual manera, cuando ya sucedió el conflicto, pero queremos acompañar a las personas que han sido involucradas. En este caso, es importante tener en cuenta que para la investigación nos centramos principalmente en la prevención primaria y secundaria. Seguidamente tenemos los modelos de resolución. En este caso está el modelo disciplinar, experto y dialógico. El modelo disciplinar es el que impone autoridad y pautas de conducta. El modelo experto busca esta solución mediante las personas que están involucradas y el modelo dialógico es el que se basa en prevenir el conflicto. En cuanto a los conflictos interpersonales, estos se definen como un conjunto de dos o más situaciones que generan exclusión. Por lo tanto, el mismo surge y se pueden dar enfrentamientos, peleas, luchas, discusiones, entre otros. Seguidamente tenemos los tipos de conflicto. Estos específicamente los autores los caracterizan en lo que son los centros educativos. Y entre estos tenemos lo que es la violencia física, verbal y el daño a las pertenencias. Seguidamente, lo que es la influencia de la familia. En cuanto a esto, los autores mencionan que la familia debe funcionar como un sistema de apoyo, brindando herramientas para que cada integrante de la misma pueda desenvolverse de una manera óptima ante la sociedad. Para finalizar, en cuanto a la labor orientadora, esta se define principalmente en este caso ante lo que es la labor de prevención, aunque sabemos que en la labor orientadora hay diversas labores, ¿verdad? En cuanto a la prevención, se cuenta que esta va dirigida a reducir los factores de riesgo, a promover los factores de protección y las potencialidades de cada uno de los individuos y de la comunidad, reforzando así lo que son las estrategias y las habilidades para enfrentar los problemas. Seguidamente, el MEP en el 2015 hace una definición en cuanto a la labor orientadora y este menciona que busca la formación de personas que se aceptan, se respetan a sí mismas y a los demás, así como al medio ambiente. Relacionado al capítulo 3, el referente metodológico, en esta parte describiremos la columna vertebral de la tesis, o bueno, en este caso seminario, que sería el paradigma naturalista, enfoque cualitativo, diseño fenomenológico y método descriptivo. Relacionado al paradigma naturalista y enfoque cualitativo,
Se entiende que el contacto con la población va en línea de obtención de información y se cree relevante conocer las realidades de las personas de boca a boca. Con respecto a esto, González Díaz, Acevedo Duque, Juanilo Gómez y Cruz Ayala explican que conocer la perspectiva más cercana de la población es realmente rico para una investigación. Relacionado a Urbina 2020, la investigación cualitativa desarrolla procesos con datos descriptivos, los cuales hacen énfasis en los discursos y las palabras de la población. Con respecto al diseño fenomenológico, lo que se busca es conocer el fenómeno a través de las vivencias, describirlo y unir la información de las personas participantes en la investigación. Relacionado a esto, Ballestín y Fábregues, 2018, explican que la relevancia del acercamiento a la población para la obtención de información es realmente importante, ya que se describe a mayor profundidad y da más espacio a más información. Con respecto a Georgie 2009, también explica que se centra en describir la experiencia tal y como son vividas por las personas y esto ayuda a conocer de una manera más extensa sobre las experiencias vividas, en este caso en la institución, el Colegio Gregorio José Ramírez. Con respecto al método descriptivo, el diseño descriptivo refleja el fenómeno desde la perspectiva de los participantes del estudio y crea una relación entre los diálogos y puntos de vista de las personas participantes. Con respecto a esto, la investigación o método descriptivo es el procedimiento usado en la ciencia para describir las características del fenómeno, sujeto o población a estudiar. Esto aportado por Martínez 2018. Con respecto a las personas participantes, se seleccionó el Departamento de Orientación en su totalidad, que cuenta con 4 personas orientadoras y 6 estudiantes. Con respecto a los criterios de inclusión, se seleccionó a 2 profesionales en orientación, en este caso los que hayan llegado más reciente al colegio, aportando pues, realizamos la entrevista relacionada a estrategias, programas y distintos métodos que han usado relacionados a la prevención desde el Departamento de Orientación. También a profesionales de orientación, a los otros 2 profesionales de orientación, les preguntamos sobre el conflicto a través de los años. Estos orientadores, profesionales en orientación, han estado más tiempo en la institución. Es por eso que conocen a más profundidad el conflicto a través de los años. Y por último, se seleccionó a 6 estudiantes que hubieran estado al menos 3 años en la institución. Eso quiere decir que al momento de realizar la investigación estuviera en noveno, décimo o undécimo. En cuanto al capítulo número 4, corresponde al análisis e interpretación de resultados, es importante tener en cuenta que la información obtenida corresponde a las unidades de análisis, las cuales serían, de acuerdo al propósito 1, lo que es la violencia escolar, lo que les mencionaba de los tipos de violencia en cuanto a violencia física, verbal y daño a las pertenencias. En cuanto al propósito número 2, lo que engloba la prevención, en este caso solamente prevención primaria y secundaria. El propósito 3, que a partir de lo que dicen los estudiantes o comentan acerca del cambio que ha surgido en la institución después de lo que se ha implementado por parte del Departamento de Orientación en cuanto a lo que es la comunicación asertiva, las relaciones entre pares y la gestión de emociones. Y por último, lo que corresponde al capítulo número 4, que sería la elaboración de este recurso que se le va a entregar a la institución, en este caso una página web con material preventivo, calendario y espacios de uso profesional. Damos inicio al análisis del propósito número 1, el que corresponde a la violencia escolar, específicamente en la violencia física y verbal. De parte del Departamento de Orientación se menciona que los estudiantes tienen una visión de que todo lo tienen que resolver con violencia, sea física o verbal, que existe una influencia de los estilos de crianza y la zona de residencia, que los chicos y chicas se irritan con facilidad y les cuesta comunicarse con su grupo de pares. Esto se relaciona con lo que vemos en el referente conceptual en cuanto a la influencia de la familia. En este caso también, Herrera 2016 menciona que la familia funciona como un sistema compuesto por subsistemas. En cuanto hay modificaciones
en uno de los integrantes de la familia, los demás miembros se ven afectados. En cuanto al orientador 2, él menciona que la mayor cantidad de los conflictos son al mediodía y esto va relacionado con el tema del hacinamiento. Por otra parte, los estudiantes en cuanto a la violencia física y verbal mencionan que cuando entraron de pandemia en el año 2022 hubo una pelea, en sus palabras, horribles y que fue en el comedor y en esta había sangre. Y en la actualidad los conflictos más habituales suelen ser entre chicas. Esto se relaciona también con lo que es el, el tema de la etapa de desarrollo. En esta etapa, los adolescentes empiezan a estar en un espacio de mayor socialización y aumenta el tiempo que pasan con su grupo de pares. También aumenta así lo que son la influencia de las conductas que llegan a tener o adquirir, ¿verdad? Al momento de estar socializando con su círculo de amigos y amigas. Por otra parte, en cuanto al daño a las pertenencias, el orientador 1 menciona que se cansan de estar tanto tiempo en un solo espacio y no respetan el espacio del otro. A partir de esto, empiezan tomando un lapicero, un teléfono celular que no corresponde al propio y a partir de ahí es que se desarrollan los conflictos, ¿verdad? Empiezan con tomar objetos que no son suyos y después empiezan violencia física y verbal. En cuanto al orientador 2, menciona que por el contexto, nivel socioeconómico y social, los chicos y las chicas vienen con carga. Esto de igual manera se relaciona con lo que son la zona de residencia, la influencia de la familia. Es importante destacar que el colegio se encuentra dentro del gran área metropolitana, específicamente en Alajuela, y que cerca de este se encuentran zonas de riesgo social, lo cual al parecer llega a influir también en este comportamiento de los estudiantes. Por parte de los estudiantes, en cuanto al daño a las pertenencias, mencionan que cuando entraron de pandemia se habían robado algunos celulares, tanto a profes como a estudiantes. Sin embargo, en la actualidad esto no ha vuelto a suceder. Esto es importante mencionarlo porque los estudiantes sí mencionan que después de pandemia hubo un cambio en lo que es el comportamiento, es decir, que los conflictos aumentaron en este periodo. Sin embargo, han ido disminuyendo con el paso de los años. En lo que respecta al objetivo número 2, este engloba la prevención primaria y la prevención secundaria, si bien lo dijo mi compañero anteriormente. Y de la prevención primaria obtenemos información del orientador 3 que nos menciona. Tenemos un programa que seguir desde los diferentes niveles. Los procesos que están implementados por el Departamento de Orientación brindan las oportunidades para promover el crecimiento y así el desarrollo personal y vocacional. En cuanto al orientador número 4, menciona, se implementan los programas de orientación de acuerdo al nivel. Acá se resalta que la educación tiene como objetivo el máximo desarrollo de capacidades, habilidades y potencialidades en los seres humanos. También, teniendo en cuenta a Vizquerra, mencionado por Frías en 2015, se menciona que un programa es una acción continuada, previamente planificada, encaminada a lograr objetivos, satisfacer necesidades y enriquecer, desarrollar o potenciar determinadas competencias. Con la prevención primaria se destaca que la orientación en sus distintos procesos proporciona herramientas y estrategias, las cuales favorecen la toma de decisiones, facilita la autoconciencia y contribuye a identificar habilidades y promover habilidades sociales. En lo que respecta a la prevención secundaria, la persona orientadora número 3 menciona, tenemos una serie de protocolos y el debido proceso que está en el reglamento de evaluación. Acá, si bien lo mencionamos anteriormente, la prevención secundaria se enfatiza en la detección e intervención temprana de problemas, ponen en práctica lo que son los protocolos y activaciones de debidos procesos de acuerdo a la situación que se presente. Y la persona orientadora número 4 menciona el Departamento de Orientación para intervenir en el momento que surgen conflictos entre estudiantes. Utilizamos procesos y activaciones de protocolos. También ellos destacan que los protocolos son una herramienta práctica y accesible. También teniendo en cuenta la teoría, el Ministerio de Educación Pública dice,
que los protocolos constituyen una herramienta sencilla y práctica que busca apoyar al personal de centros educativos, a la propia población estudiantil y a la comunidad educativa en general. Aquí tenemos que enfocarnos en disminuir las amenazas que se presentan en la población, que en su mayoría son poblaciones en riesgo o vulnerabilidad, y poner en práctica lo que son los procesos y activaciones de protocolos. Con respecto al propósito número 3, consecuencias en la comunidad estudiantil, bueno, en este caso lo dividimos en dos perspectivas, las perspectivas de los estudiantes y las perspectivas del Departamento de Orientación. El estudiante número 2 explica, claro que se nota la diferencia a años anteriores, casi todos suelen resolver bien los conflictos, es más, a veces es como la manera de pensar de la gente que los lleva a llegar a pelearse. Con respecto a esto, bueno, reflejamos la diferencia a años anteriores, ¿verdad? Que explica el estudiante que, bueno, se refiere a un conflicto muy fuerte que fue justo cuando entraron de pandemia en 2022, que marcó un punto en la historia de la institución, no solo para estudiantes, sino también para el Departamento de Orientación y en realidad para todo el colegio. También se subraya el trabajo de orientación en el proceso de cambio, expresando que el estudiante 6 explica que se ha visto un cambio sobre todo con la llegada del orientador 4. Hay que explicar que también durante años anteriores hubieron incluso, llegaron a haber dos orientadoras para todo el colegio. Estamos hablando de 1.200 estudiantes y eso reflejó una dificultad para llegar a todos los estudiantes y poder detectar todos los conflictos en la institución. Con respecto al estudiante número 5, explica que insultos y malas palabras se ven todos los días en los pasillos. Con esto podemos entender que los estudiantes sí identifican muchos conflictos, pero por otro lado, identifican una disminución de esto. Por último, muchos conflictos se relacionan en un aspecto sobre inteligencia emocional. Con respecto a esto, el estudiante 4 nos contó que a lo mejor ya conocen todo lo relacionado al departamento de orientación, pero prefieren la camisa, quitarse la camisa y pelearse. Esto otra vez reflejando la parte cultural y reflejando en las zonas de riesgo social que hay alrededor del colegio, en donde normalmente se ven muchos conflictos de todo tipo. Con respecto a una parte más de la inteligencia emocional, Pacheco y Fernández Berrocal, 2013, describen que cuando un individuo cuenta con una baja inteligencia emocional, suele tener dificultades al afrontar distintas situaciones sociales. Con respecto a las perspectivas del Departamento de Orientación, bueno, ellos reconocen que todavía existen bastantes conflictos en la institución, pero en niveles más bajos de violencia con respecto, por ejemplo, al conflicto que hubo en 2022. La persona orientadora número 4 explica que se ha atacado puntos que se pretenden que suelen provocar conflictos en la institución. Por ejemplo, el conflicto que hubo en 2022 de nuevo, comenzó en el horario de almuerzo, donde los estudiantes están muy juntos y ahí fue donde comenzó el conflicto, que fue un conflicto bastante fuerte. El uso de la mediación de conflictos para evitar estos y la aplicación de la asertividad para tratar de evitar consecuencias más graves en los estudiantes. Con respecto al anterior, la persona orientadora número 2 explica, depende de la situación y la gravedad del conflicto es cuando la mayoría asiste en orientación. Lo que se puede hacer es hablar con las dos partes y esclarecer la situación. Esto explica una parte de asertividad y comunicación con los estudiantes para tratar de evitar consecuencias más graves en los estudiantes, que pueden ser bajar puntos o tareas en la institución, incluso hasta llegar a un juicio o la aplicación de distintos protocolos que ya hablamos anteriormente. Con respecto a una parte de la asertividad, la Agreda 2004, perdón, afirma que una herramienta fundamental en un centro educativo es la asertividad para la regulación de conflictos. Por último, el propósito número 4, bueno, nosotros no solo quisimos implementar un material, instrumentos, actividades y carteles informativos, sino lo que se pretendió fue llegar a entregar un material que estuviera no solo
para el departamento de orientación, sino que estuviera para toda la institución en general, que pudiera llegar a estudiantes de una manera más actual por medio de una página web. Más adelante veremos más a profundidad esta página web. Para ir finalizando con el capítulo número 5, tenemos las conclusiones y recomendaciones. En cuanto a las conclusiones del propósito general, se ha tenido que actuar ante las situaciones conflictivas ya presentes, esto por parte del Departamento de Orientación. Sin embargo, la priorización de acciones inmediatas ha limitado una cultura preventiva donde se fortalezcan las habilidades sociales del estudiantado. Es decir, el Departamento de Orientación, después de pandemia, que entraron a elecciones, hubo un aumento de conflictos y conflictos muy violentos, como ya se mencionó anteriormente. Entonces, lo que se tuvo que realizar fue atacar esos conflictos e intentar disminuirlos, ejecutando así lo que es la prevención secundaria. En este caso, se tomaron estrategias como, por ejemplo, se mencionó en la investigación, en las entrevistas, que los conflictos más habituales se daban al mediodía. Entonces, ¿qué se realizó? Bueno, no iban, ejecutaron la estrategia de que no iban todos los estudiantes a comer al mediodía, sino que se hizo como un horario para que fueran a comer por grupos pequeños y así evitar la aglomeración. Otra estrategia fue llegar a las personas que no estaban llevando curso completo, ¿verdad? Todo el año lectivo con todas las materias y arreglarles un poco el horario para que esos estudiantes no tuvieran que tener tantos tiempos libres dentro de la institución, ¿verdad? Y que pudieran llegar específicamente a las aulas. Asimismo, también dirigir funciones a los demás docentes y al departamento de orientación para que pues, se pudieran cuidar los recreos. Es decir, se ha implementado la prevención secundaria, pero dado por recursos, por tiempo y demás, la prevención primaria no se ha podido estar dándole énfasis como se debería. Se sabe que aún hay situaciones conflictivas en la institución, tanto los orientadores y orientadoras como los estudiantes afirman. Sin embargo, estas han disminuido gracias a, como lo mencioné, todas esas estrategias que corresponden a la prevención secundaria. En cuanto a las conclusiones por cada uno de los propósitos, en el propósito número 1, el cual corresponde a los tipos de conflictos más habituales, se mencionan que aspectos como el estrés, el no controlar las emociones, las dificultades a nivel personal, el hacinamiento, la educación de las familias y las historias de vida van a ir contribuyendo o contribuyen en los conflictos, en que los estudiantes sean aún más confrontativos, llevándose a cabo conflictos de manera física o verbal. Es muy reiterativo en la investigación y en cada una de las entrevistas el hecho de que cómo influye la zona, ¿verdad?, de residencia, cómo influye la educación en las familias. Eh, entonces, se concluye que es importante, ¿verdad?, esa relación o esa prevención primaria en cuanto a lo que son los estudiantes y también el grupo familiar. En cuanto al propósito número 2, direccionado a los tipos de prevención, se desarrollan temáticas de comunicación asertiva, ¿verdad? El desarrollo de habilidades, comunicación y resolución de conflictos. Sin embargo, a pesar de que eso es beneficioso, no siempre se puede hacer y el Departamento de Orientación en muchas ocasiones tiene que actuar como un apagafuegos y llegar a establecer estrategias ya inmediatas, llegar a activar protocolos y actuar ya sobre los problemas existentes, ¿verdad? Empleando así lo que es la prevención secundaria, pero dejando un poco atrás o de lado la prevención primaria, que también es muy importante. En cuanto al propósito número 3, relacionado con la comunidad estudiantil y los cambios que han vivenciado ellos en ese transcurso del tiempo, se menciona que gracias a la implementación de la prevención secundaria, como lo mencioné anteriormente, todas las estrategias implementadas han sido exitosas porque sí ha habido una disminución, ya no hay robo de celulares, ya no hay tal vez o no se han presentado peleas tan violentas como con sangre, como lo fue en ese momento y demás. Sin embargo, no se radican por completo y siguen sucediendo y así lo afirman los estudiantes y también el Departamento de Orientación. Para finalizar, con el propósito número 4, en cuanto a la estrategia o recurso que se le entrega a la institución, se concluye que el Departamento de Orientación carece de un recurso tecnológico con el que se pueda comunicar de manera masiva con los estudiantes
Y bueno, sabemos que en la actualidad, ahora la mayoría de las personas contamos con un teléfono celular y acceso a Internet. Es importante o consideramos importante como equipo eh, llevar a la orientación esa relación con las TICs. Sabemos que los recursos tecnológicos en la actualidad generan una relación más estrecha y eso es lo que se pretende con este recurso que se le va a entregar a la institución. Y como recomendaciones, estas las dividimos en 5 tractos. Primeramente, el Ministerio de Educación Pública. Se recomienda el desarrollo de planes de acuerdo a temáticas identificadas, como las problemáticas de conflictos, violencia, entre otros. La implementación de equipos interdisciplinarios en zonas de riesgo social, ya que en estas zonas suele haber mayor vulnerabilidad y por ende mayores conflictos. Entonces, a veces, en ocasiones, los equipos de orientación no dan abasto en cuanto a la población estudiantil y los conflictos que se presentan. A los docentes, la comunicación abierta entre docentes y el Departamento de Orientación es de suma importancia, ya que en ocasiones son los docentes quienes vivencian un conflicto, una situación, son ellos los que tienen que activar los debidos procesos. Entonces es de suma importancia esta comunicación abierta entre ambos. Y la constante actualización sobre los distintos protocolos, reglamentos y otros. Al Departamento de Orientación, el incorporar más estrategias dirigidas a la población estudiantil de carácter de prevención primaria, el implementar también estrategias o talleres a padres, madres o encargados, en plantear diagnósticos a los y las estudiantes, esto para prever posibles situaciones que se puedan presentar y de qué manera se podrían abordar. Al Ministerio de Justicia y Paz, un acercamiento estrecho con instituciones educativas exponiendo temáticas importantes y el impulsar el desarrollo de nuevas leyes y proyectos. Y a estudiantes universitarios, específicamente de orientación, más investigación relacionada a la temática, ya que es una temática actual, y investigar sobre posibles consecuencias en estudiantes de colegio para el desarrollo y adaptación de estrategias al abordar desde orientación. Y como capítulo 6 tenemos el diseño de la página web más a profundidad y les mostraremos infografías, actividades y un video informativo acerca de las actividades. Que como pueden ver, esta es la página que desarrollamos para el departamento de orientación. Acá tenemos a los integrantes, que bueno, no agregamos los nombres completos ni las fotos para mantener el anonimato. Acá podemos ver ciertas opciones que tiene la página web, como desarrollar actividades o link para actividades, inscripciones a ciertas actividades que también pueden realizar. Con respecto a esto también, bueno, tenemos aquí un calendario, ¿verdad? Que se puede usar de manera grupal y se puede integrar a la propia página. En esto dice, se buscaría que ellos compartan un mismo calendario, que se vean reuniones, reuniones con padres, etcétera, etcétera. Acá podemos ver otra opción de la página, que es con imágenes, visita de universidades. Esas imágenes sí son aportadas por el Departamento de Orientación. Eh, Acá podemos ver también un botón de orientación vocacional que dirige a un link de una herramienta que sería Universidad SR y el test vocacional, que también para no dejar de lado este aspecto. Vamos a adentrarnos un poco más en los instrumentos que no vamos a ver a profundidad, que fueron también creados por nuestra propia cuenta relacionado este, a los conflictos y la prevención. Aquí está un poco sobre la ley penal juvenil, semáforo emocional, que es una actividad realizada para la hora de orientación. Eh, Conoce más el departamento de orientación. Acá un poco de información sobre el departamento y unas actividades también para clases. Actividad Mi Caja de Herramientas. Y por último, actividad sobre asertividad.
Bien, previo a ver el video que les va a presentar el compañero, quisiera mencionar que cada una de las actividades y recursos que están en la página web que nosotros desarrollamos son principalmente de acuerdo al hallazgo que encontramos en la investigación y es esa carencia que hay de la prevención primaria en el Departamento de Orientación, específicamente en este colegio, ¿verdad? Entonces, cada una de las actividades van relacionadas a potenciar la prevención primaria. También, bueno, los demás botones y los demás accesos son para que los profesionales del Departamento de Orientación los puedan utilizar y dar uso para las demás tareas que le competen al Departamento de Orientación, ¿verdad? Como lo que es la orientación vocacional y demás. Entonces, la idea es que nosotros le entregamos el recurso al departamento con el material respectivo a la prevención primaria en este caso, y ellos le pueden seguir dando uso, subir más imágenes, subir más talleres, ya con respecto a toda la información que ellos consideran pertinente o las necesidades que ellos van viendo también en la población. Entonces, bueno, vamos a ver el siguiente video que también realizamos nosotros en cuanto a lo que es la comunicación asertiva. ¿Cómo emplear la asertividad para la mejora de las relaciones interpersonales? Pero antes, ¿qué es la asertividad? Esta es una conducta y no una característica de la personalidad, por lo que se habla como una habilidad en el campo de las relaciones sociales. Es importante tener en cuenta que todas las personas tenemos derechos y el derecho de defender los propios, esto de la mano con el autorrespeto y nuestros no negociables. En ocasiones, las personas tendremos diversas opiniones que afectarán a otros y muchas veces vamos a tener que levantar la voz. Sin embargo, es importante hacerlo de una manera asertiva. ¿Y cómo podemos hacerlo de una manera asertiva? Bueno, comunicarse de manera asertiva correspondería a expresarse adecuadamente, es decir, sin ansiedad y de una forma tranquila, combinando componentes verbales y no verbales. Por otro lado, poder decir que no, expresar desacuerdos, recibir críticas, defender derechos, todo lo anterior sin que se produzca ansiedad o agresividad. Nos expresamos de manera asertiva cuando tenemos la capacidad de ejercer o defender nuestros derechos, sin ser manipulados ni violar los derechos de otras personas. Ser asertivo es expresarnos de forma sincera sin herir a otros. Es decir, una persona asertiva tiene la capacidad de reconocer e identificar sus necesidades y hacérselas saber a otras personas con firmeza y claridad. Te daremos pasos que debes seguir para comunicarte de manera asertiva. Primero, mirar a los ojos. Cuando se esquiva la mirada, lo que se va a proyectar es desconfianza. Por lo tanto, debes procurar siempre mirar a los ojos cuando estás hablando. El volumen de la voz. Mantener un volumen adecuado, ni muy alto ni muy bajo. La fluidez verbal. Se debe hablar con seguridad. Y por último, la postura. Debes procurar siempre estar consciente de tu cuerpo. Ahora te daremos un recorrido por los derechos asertivos. Derecho a cometer errores, derecho a decir no sé, derecho a ser independientes, derecho a no entender, derecho a decir no me importa, derecho a experimentar y expresar sentimientos, derecho a decidir sin presiones, derecho a ser escuchado y tomado en serio y por último, derecho a tener éxito y también fracasar. Ahora bien, te retamos a probar comunicarte desde la asertividad, a decir si estás o no estás de acuerdo con alguna situación, a expresar tus derechos y necesidades, todo esto sin herir ni ofender, sin tener que gritar para ser escuchado, sino que más bien nuestra forma de expresarnos sea tan clara, concisa y segura que los demás nos logren entender y que más bien deseen comunicarse como nosotros. Hagamos el cambio por un cole, una sociedad y un país donde todos y todas nos comuniquemos de manera asertiva. Bueno, esa sería nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias, Cindy, María y Johan. Pasamos ahora entonces a esta otra parte del proceso, que es el diálogo académico, para lo cual estaríamos iniciando entonces en el siguiente orden.
Estaríamos con Nitzel, Alfaro, luego Cindy y luego Don Juan. Pues, adelante, compañeros. Bueno, inicio yo, ¿verdad? Me parece. Primero que todo, felicitarles, ¿verdad? Por llegar hasta acá y pues todo el esfuerzo que también ustedes han realizado a lo largo de todo este proceso desde que iniciaron la universidad. Em, y pues ya yéndonos un poquito, ¿verdad? Como a lo que es la temática del trabajo final de graduación, me parece que es una temática muy actual y que también nos permite problematizar, ¿verdad? Todas estas contradicciones que están ocurriendo a nivel social y en toma de decisiones a lo largo de algunas instituciones del sector educativo y que pues vamos viendo, ¿verdad?, que se van complejizando e incrementando las desigualdades sociales, la violencia social y cómo esto pues repercute a nivel de las dinámicas en los centros educativos y que pues de cierta manera, ¿verdad?, se han naturalizado algunas manifestaciones de violencia y cómo desde estas estrategias que ustedes nos comentaban realizamos acciones afirmativas, ¿verdad? Para poder aminorar este tipo de situaciones. Entonces, me parece importante problematizarlo en la medida en que como profesionales, ¿verdad? Necesitamos tener como un posicionamiento como ético y político, pues firme, ¿verdad? Y en defensa también de los derechos humanos de las poblaciones con quienes trabajamos por todas las implicaciones psicosociales, ¿verdad? Que tiene la violencia en las personas estudiantes. Entonces, felicitarles y también por este esfuerzo que hicieron de la página web. Me parece que es un aporte importante, incorporando como las tecnologías de la información en poblaciones estudiantiles como que tienen un mayor, ¿verdad? Como acceso a la tecnología, aunque también sabemos que hay ciertas brechas digitales dependiendo de los centros educativos que se encuentran a lo largo del país, ¿verdad? Entonces, también eso es importante que lo contemplemos como, porque no todas las personas tienen los mismos conocimientos de cómo manejar una computadora, ¿verdad? Como de este tipo como de herramientas, pero me parece que también es un esfuerzo importante que ustedes realizaron. En realidad yo tenía como dos preguntas como muy puntuales. La primera es como ustedes comentan, ¿verdad? Que la familia pues es el primer escenario de socialización, en sus resultados también evidencian, ¿verdad? Que puede ser una red de apoyo, pero al mismo tiempo también en esa contradicción, una red de estresora en ocasiones, ¿verdad? Como a partir del entorno, dinámicas familiares complejas. Entonces quería preguntarles si ustedes considerarían necesario en estas estrategias, digamos, incorporar a redes de apoyo, digamos, vayámonos, digamos, quizá a las familias, ¿verdad? Que es como la primera red de apoyo primaria en la cual pensamos, dentro de este tipo de estrategias. Pese a que sabemos, ¿verdad?, las limitaciones de personal que en ocasiones se encuentran como en los centros educativos. Y la segunda pregunta es más como personal, ¿verdad? Yo sé que estos procesos de tesis no son solo académicos, sino también nos permiten como ese autoconocimiento de nosotras y nosotros mismos e incluso también como equipo, ¿verdad? Ustedes que trabajaron de manera conjunta. Entonces quería preguntarles que cuáles considerarían como los principales aprendizajes que ustedes han tenido en este proceso, no solamente desde un ámbito profesional, sino también personal, ¿verdad? Como para su ejercicio profesional. Entonces, de mi parte estaríamos y muchas felicidades. Muchas gracias. Y bueno, con respecto a la primera pregunta, sí, fue un tema que nosotros también hablamos, ¿verdad? Realmente, cuando se empezó a investigar, pensamos que teníamos una idea, ¿verdad? De que posiblemente la familia iba a ser como un factor, porque se ha visto a lo largo de la carrera, ¿verdad? Sin embargo, hasta el final, ¿verdad? Empezamos como a idear con esto de la página y demás y a pensar, y incluso parte de las recomendaciones que se realizan es una de ellas, ¿verdad? El hecho de llegar más como a trabajar desde la prevención primaria, llegando así también como a hacer tal vez talleres, como lo mencionaba María Elena,
con padres, incorporando un poco más a las familias. Cada familia es completamente diversa y tiene sus particularidades, ¿verdad? Entonces, no se puede tal vez esperar como departamento de orientación de que todos los padres van a llegar a la reunión, de que todos van a tener tiempo y demás. Creo que es como un sueño, ¿verdad? Si fuera así, y qué bonito si todos pudieran realmente ser parte de y aprender y estar dispuestos, pero sí, es como una de las recomendaciones que nosotros como grupo ideamos e incluso como parte del video, ¿verdad? La idea es que llegue como no solo a la población estudiantil, sino también a lo que es las familias. Y bueno, de una vez como con la otra, bueno, la otra pregunta, de mi parte, yo creo que el mayor aprendizaje que me llevo de esto es que uno llega a trabajar con la idea de que en serio tal vez hay demasiado tiempo como para hacer talleres y uno llega con mucha ilusión cuando uno está incursionando en el sistema educativo. Entonces, creo que esa ilusión a veces a uno lo frena y a mí me frenó al mismo tiempo como trabajar y también la investigación, porque me fui dando cuenta de que de verdad suceden cosas que a veces usted tiene planeado un taller de un tema y sucedió algo que ya cambió completamente su día laboral ese día y ya no puede usted dar el taller, sino que ya tiene que entonces llamar al papá o llamar, ¿verdad? Como intentar calmar la situación que sucede y es como comprensible que tal vez siempre se esté usando como mucho lo que es la prevención secundaria en este caso, como sucede en esa institución y que tal vez se empieza a poner un poco de lado la primaria, lastimosamente. Bueno, como parte de las preguntas, nos hubiera encantado agregar esa parte de familia, ¿verdad? Ese factor familia, pero por una cuestión de tiempo, de personal y todo, bueno, no pudimos agregarlo. En cierta parte de la investigación sí lo planteamos, el agregar esa parte familia, pero bueno, ahí entran las limitaciones, ¿verdad? Por otra parte, bueno, yo estuve como parte del bachillerato, estuve en esa institución haciendo la práctica y sí es verdad, bueno, como parte del programa me tocaba hacer alguna actividad con padres, madres de familia y la realidad es que de 200 papás que se esperaba, solo me llegó una abuelita. Entonces eso es como otro factor, ¿verdad? A tomar en cuenta para la investigación, que es muy difícil a veces llegar a los papás, ¿verdad? Y ahí es donde entra otra vez el tratar de informar o el tratar de llegar de otra manera a la población, no solo a estudiantes y no solo al departamento de orientación, sino también a padres y madres de familia, ¿por qué no? Y agregar en la página web también esa parte familiar. Como la parte personal y como profesional y personal, bueno, se puede ver el gran impacto que ocasionó la pandemia eh, y que siento que es eh, algo que se debe investigar más a largo plazo y el impacto en los estudiantes, en el departamento de orientación y cómo, bueno, esto podría afectar a los futuros espacios laborales en los que vayamos a participar como orientadores, como trabajadores sociales, etcétera, etcétera. Y bueno, de mi parte, al igual que mis compañeros, el mencionar que a pesar de que se quería trabajar con la población de padres, como bien lo dice mi compañero, ejemplo, en reuniones, la poca asistencia de padres era como imposible el hecho de que quisieran participar en una investigación de este índole, ¿verdad? Yo creo que era más posible, y los orientadores nos comentaban, es más posible que lleguen en situaciones a donde hay un conflicto dentro de la institución, que lleguen todos los papás por fuera del cole a ver, a que llegaran a charlas, a talleres, en donde se quería como trabajar con la población. Y en cuanto a lo personal, no se me olvida que un orientador de ellos nos dijo, es imposible tratar uno que todo sea perfecto, sin embargo nunca dejar como el lado humano e intentar hacer todo lo que se pueda por la población, por los chicos, porque realmente es por ellos, ¿verdad? Que uno ejerce.
Entonces, no olvidarnos el por qué y el para qué de nuestro corazón estudiar la carrera, no dejar ese lado humano e intentar, si se toca hacer apagafuegos, como decían ellos, aunque no se pueda hacer prevención primaria, que realmente ellos lo intentan, ir apagando situaciones, conflictos y demás que presentan una amenaza para todos y todas. Bien, muchas gracias. Continuamos con Cindy. Adelante, Cindy. Bueno, buenas tardes. Igual unirme a las felicitaciones, ¿verdad? De los compañeros. Es un camino largo, arduo, ¿verdad? No es solamente el momento de la defensa, sino es toda una trayectoria, como decía la compañera, y pues muy bien el trabajo. Entonces, felicitarlos. Además, ¿verdad? Que están atendiendo una población y una comunidad muy particular, porque conozco, ¿verdad? La Juela, conozco la zona y sé que hay un contexto, ¿verdad? Muy particular alrededor de este colegio. Y es lamentable, ¿verdad? Escucharlos cuando uno dice, bueno, es que no hay prevención primaria, bueno, hay una saturación del sistema, ¿verdad? De tanta atención de protocolos y de tantas otras situaciones. Y el tema de la violencia, pues que no deja de aquejarnos como sociedad, ¿verdad? Todos los días vemos datos, situaciones, ¿verdad? Y es casi pan de todos los días. Entonces, me parece que es un trabajo, ¿verdad?, que llega a enmarcarse en una gran utilidad y una gran relevancia social, ¿verdad?, una propuesta muy específica, el recurso tecnológico que ustedes plantean, pues para el departamento de orientación, ¿verdad?, y el uso de los estudiantes y demás. Ojalá puedan incluir también esta parte que la compañera les mencionaba de la familia, ¿verdad? Yo sé que no es parte tal vez de esta investigación, pero bueno, como apoyo y recursos sería importante poder, ¿verdad?, en algún momento incorporar algo. Mis preguntas son muy puntuales y tienen que ver con la justificación del trabajo. Una vez que ustedes hacen todo, porque tienen una justificación, plantean todo un trabajo, ¿verdad?, de investigación, pero ahora que ya ustedes terminaron, que tienen sus conclusiones, ¿verdad?, sus resultados muy específicos, me gustaría saber dos cosas puntuales. Uno, eh, en esta relevancia social, ¿verdad?, que ustedes plantearon a partir de los resultados, ¿qué otro dato, ¿verdad?, o qué otro indicador podrían ustedes agregar dentro de esta relevancia social para la orientación, ¿verdad? El trabajo de ustedes como trabajo. Y la otra es el tema de la utilidad, ¿verdad? Porque ustedes contextualizan, como les decía, bueno, ¿verdad? Porque conozco el colegio y sus alrededores, ¿verdad? Ustedes lo contextualizan a esa dinámica. Pero si los resultados nos permiten, ¿verdad? A largo plazo poder generalizar algunos procesos para otras instituciones, no solo en la institución donde ustedes están, sino que estos resultados tal vez nos podrían permitir poder generalizar y hacer extensivo, ¿verdad? Tal vez no el trabajo tal y cual ustedes lo plantearon, pero sí con esta dinámica que ustedes llevaron de investigación, si esto me permitiría generalizarse a otras instituciones, por lo menos cercanas ahí a donde está el Gregorio José Ramírez. Solamente esas dos. Bueno, muchas gracias por las felicitaciones, profe. Y en cuanto, bueno, a la relevancia social, aparte de contribuir, ¿verdad?, al generar conocimiento, sentimos que el tener como abarcada la situación, la temática y la problemática, se puede intentar, si bien eh, la creación de nuevos protocolos, algunos procesos, leyes puntuales en cuanto a generación de la violencia, ¿verdad? Y el otro era sobre la utilidad, ¿verdad? En un principio, nosotros queríamos trabajar con al menos 3 colegios de la gran área metropolitana, ¿verdad? Porque si bien sabemos, en la gran área metropolitana los chicos y las chicas están más expuestos a ver situaciones de vulnerabilidad, de riesgo y demás, ¿verdad? Claro que nos encantaría que la utilidad y demás se puedan apoyar el hecho de desarrollar insumos y demás a más colegios, a más regiones y demás. Entonces sí sería una buena propuesta el hecho de que tal vez se hagan hasta más investigaciones donde se pueda realizar una investigación tal vez de tipo cuantitativo
con más instituciones. Sí. Perdón, está el micrófono apagado. Muchas gracias. Ok, sería entonces, Cindy. Vamos ahora con el profe Juan Ortega. Listo. No me lograban apagar el micrófono. Bueno, realmente tenía una pregunta vinculada al tema de familia, como que ha estado redundando en esta presentación de hoy, pero ya lo retomó la compañera Nixel de primero y ahora también lo retoma Cindy. Pues sí, si bien es cierto, la investigación de ellos pues era básicamente la prevención desde el Departamento de Orientación, eh, pues sale a relucir un tema interesante y es lo que hemos sabido siempre, es decir, lo importante que sería trabajar en familias, pero casualmente la dificultad que hace acercarse a las familias en los contextos educativos. Vamos a ver, yo salí en el 2011, no, en el 2011 salí del Ministerio de Educación Pública, o sea, ven ustedes, ya hace como 15 años de eso, y empecé a trabajar mucho tiempo antes. Y cuando yo llegué a trabajar, eh, choqué, como dice, choqué con cerca, fue como dijo, choqué con un sentido de realidad, como dijo Cindy, sí, que este año se incorpora a trabajar en el colegio. Convocamos a 250 padres en el Colegio Santana y yo organizando las aulas y todo el asunto, y las orientadoras, digamos, viejas que estaban ahí, como las más tranquilas del mundo, efectivamente, llegaron como 5 o 6. Eso hace casi que como hace 30 años. Eh, y eso es la realidad que tenemos actualmente. Y Ruth, que es especialista en familia, sabe, digamos, la resistencia que tienen las familias a ingresar, digamos, a los espacios educativos, a educarse. Pero bueno, es una cuestión más que sacan sus resultados de tesis y es efectivamente que los mismos orientadores reconocen la situación es compleja a nivel familiar y están proyectando lo vivido en familia, en los comportamientos violentos, en los hechos educativos. Y es una cuestión pues que es importante tomar en cuenta para buscar estrategias para llegar a las familias, que ya no sean convocarlos a las instituciones educativas de una forma presencial, porque si en 30 años no ha funcionado, que yo tengo que trabajar ahí, bueno, tal vez a futuro encuentren otra forma, pero bueno, por el momento no han logrado ese acercamiento. Eh, y efectivamente, su tesis deja claro que el tema de la prevención primaria no está siendo, digamos, resuelto en las instituciones educativas. Tan es así, y ustedes lo saben, que yo les decía, bueno, pero tenemos que buscar frases etnográficas de los estudiantes donde decían efectivamente cómo les ha servido los procesos de prevención primaria de los orientadores. Y costó encontrar, porque realmente eso no había. Vean ustedes que los mismos orientadores reconocen que dentro de las acciones que hacen es separar las horas de comer de los estudiantes, aplicar protocolos, hacer horarios distintos según los estudiantes, cuidar en los recreos. O sea, todo esto ya es una cuestión prácticamente curativa, es decir, ahí no estoy previniendo primariamente nada. Estamos apagando juegos, como dijo una de ustedes ahorita, eh, y realmente esa no era la labor de la orientación. ¿Por qué razón? Paradójicamente estamos haciendo la prevención secundaria, es decir, apagando juegos, pero eso es lo que ojalá que no ocurra, nos podría hacer desaparecer el sistema educativo. ¿Por qué razón? Porque no le pregunta a la gente, ¿qué hace el orientador en su colegio? Y lo que dice es esto. Eso, exactamente eso, y esto lo puede hacer cualquier persona. Es decir, hacer horarios distintos, cuidarlos, aplicar protocolos, eso ya está establecido, eso hace cualquiera. Lo puede hacer el auxiliar administrativo, el director, cualquier persona lo puede hacer. Entonces, es curioso porque nos hace reflexionar efectivamente, y yo he hablado con hoy hablaba con una psicóloga que va a venir en marzo a darnos una charla ahí al grupo de segundo nivel, y ella nos decía, y muy consciente, dice, es que los orientadores no están haciendo por tiempo, procesos vocacionales, ayudar a la gente a elegir carrera, a tomar decisiones, por estar casualmente haciendo esas otras cosas, y eso es peligroso para la disciplina de orientación. Pero bueno, eso es como una cuestión de reflexión. En realidad, el tema de la familia sería un tema interesante de tesis. Así como ustedes encontraron, digamos, una propuesta, cuando ustedes me dijeron, bueno, tiene que ser una propuesta escrita, y ustedes dijeron una página web, yo nunca he visto algo así, pero bueno, les dije, está bien, porque eso es algo novedoso, va a quedar ahí, de alguna forma se va a tener que revisar por parte de los estudiantes, y así como ustedes están buscando una forma de llegar al estudiantado, que no sea a través de sesiones grupales en las aulas,
sino a través de una página web, porque ellos pueden en cualquier momento revisar su celular y buscar la información, podría eventualmente una investigación buscar las estrategias para llegar a las familias, que no sea la presencialidad. Pero esa no era, digamos, su función en esta tesis, sin embargo, pues lo dejan como una inquietud. Y bueno, ya en realidad lo que preguntó Nixel con respecto a las familias era lo que yo iba a preguntar. Pero sí me gustaría saber de ustedes, digamos, qué piensan ustedes que se podría implementar efectivamente a nivel de prevención primaria y cómo podríamos mantener eso en el tiempo. Es decir, que se pueda mantener y no únicamente como una cuestión de apagajuegos. ¿Cómo podríamos implementar algo en los colegios que no sea estar en esta cuestión de cuidar recreos, de aplicar protocolos, sino algo desde la prevención primaria, pero que realmente fuese funcional y en el tiempo pueda mantenerse? Si ustedes consideran que eventualmente, ok, eso sería mi única pregunta. Lo demás básicamente eran pues esos comentarios y estas reflexiones que quería hacer. Gracias. Bueno, de acuerdo a la investigación y de acuerdo a la carga, digamos, a las entrevistas que se realizaron al Departamento de Orientación, yo creo que sería muy importante dividir en cierta parte las funciones del Departamento de Orientación, de manera que, digamos, algunos se enfoquen, por ejemplo, en las clases, por ejemplo, o en las horas de orientación, y otras personas se centraran, por ejemplo, en un aspecto más de atención o de apagafuegos, porque, o sea, los conflictos siempre van a estar ahí, ¿verdad? Y no, nunca se va a ver cero conflicto. Y por otro lado, y que otros traten, digamos, de esta parte preventiva o este lado preventivo para poder abordar todas las funciones, que ahora es sumamente complicado y ahora, digamos, en realidad no se puede llegar como a esa prevención, sino que con tanta situación y con tanto carga laboral, lo que se puede nada más es llegar a apagar fuego en la actualidad y de acuerdo a la investigación. Por otro lado, bueno, en las recomendaciones, una de las recomendaciones que se realizó al Ministerio de Educación Pública fue el implementar el hecho de equipos interdisciplinarios, ya que es una lástima el hecho de que, bueno, cada cierto número de población es que hay un orientador y demás, pero con los últimos años se han visto que las vacantes en lo que es orientación son muy restringidas, digamos. Hay cada vez menos orientadores en las instituciones. Entonces, una de las estrategias que podrían solucionar tal vez la problemática sería la implementación de equipos interdisciplinarios o al menos más vacantes de personas orientadoras para que cada persona profesional de orientación tenga un grupo determinado de número de personas para no sobrecargar tareas, no ser apagajuegos, o sea, poner más en práctica lo que sería la prevención primaria. Yo considero que realmente es importante cambiar la perspectiva que tienen las demás personas, tanto estudiantes, personas administrativas, docentes y las familias de lo que hace el Departamento de Orientación. Y yo creo que eso nos compete a nosotros también, o sea, a cada uno de los profesionales que están laborando, porque muchas veces, como decía el profe, tal vez empiezan a hacer funciones que tal vez no es que no nos competan, pero que puede hacer cualquier otro docente, ¿verdad? Que si el docente de inglés fue el que vio la pelea, entonces él puede hacer también, ¿verdad? El protocolo. Entonces, creo que a veces los profesionales en orientación, quizá toman todo ese labor y los chicos y o sea, los estudiantes no conocen realmente qué es lo que ofrece. Incluso en la página web nosotros hicimos una infografía donde se menciona, dice creo como estamos para servirle, ¿verdad? Y menciona cada una de las labores y para qué está ahí el departamento de orientación, porque a veces los chicos no acuden a pedir ayuda porque no saben qué ofrece el departamento y eso también creo que es responsabilidad de cada uno de los departamentos, ¿verdad? Realmente, como por decirlo de alguna forma, como promocionarse y saber como, bueno, sí, estamos para la parte vocacional y también estamos para esto otro y como empezar a potencializar más
como nuestra labor, que las demás personas conozcan, que los docentes conozcan, que también estamos para ayudar a los docentes, incluso, o sea, creo que es básicamente eso que puede como, al menos es como el inicio que puede ir como marcando paulatinamente un respectivo cambio, considero. Perfecto, muchachos. Nada más para cerrar, efectivamente es que hacemos cosas que eventualmente son muy buenas y no nos adueñamos de ellas. Bueno, la página web, pues no la presentaron completamente con las herramientas porque no había tiempo. Lo único que presentaron fue el video audio al final con la voz de Cindy sobre asertividad. Y ese videíto no tenía nada al final. Es decir, yo les dije al final, tienen que agregar los autores y ustedes, es decir, su foto, los autores y que son orientadores, porque no tenía nada. Entonces, efectivamente ese video, como lo suben a YouTube, lo pueden ver millones de personas. ¿Y quién lo haría? Ah, seguro un psicólogo, ¿verdad? Entonces, Profe, ya, no, ya, pero sí está, allá, disculpe, ahí está no, no, la no, foto. ahora sí está. Sí, 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 Y ahora sí está como ustedes lo cuando él presentaron. nos dijo que lo pusiéramos, sí. En la presentación, en la pseudo presentación de la defensa anterior. Entonces, porque precisamente eso lo suben, lo ve cualquier persona y dice, mira, esto lo hacen los orientadores. Pero si no, uno no pensaría en orientación como personas autoras de ese tipo de cosas tan lindas. Y eso es una enseñanza, creo que para todos. Una página web hecha por orientadores, que los identifica como orientadores, y empieza por lo menos en algo a cambiar la visión de nosotros mismos. Gracias. Muy bien, muchas gracias al profe Juan. Y ahora en representación de la unidad académica, la compañera Ruth, adelante. Gracias, buenas tardes. Bueno, sí, en realidad, como decían los compañeros, es un gran logro el que ustedes estén aquí y qué bueno, los felicito por eso. Eh, por otro lado, es un tema del día a día ahorita en nuestra nación, ¿verdad? En el que podemos escuchar mañana, tarde y noche. La violencia se ha incrementado muchísimo a todo nivel, ¿verdad? En la calle, en la casa y en los centros educativos, pues por supuesto, como ustedes decían, todas estas estadísticas, entonces está más que justificado el trabajo en este tema. Sí me llama mucho la atención, como lo decía desde el principio la compañera Nitzel, sobre cuál es la relación que se estaba generando de esta investigación de ustedes con respecto a la familia, porque sobre todo porque la forma en como yo reacciono ante los conflictos y cómo los resuelvo, los aprendo desde mi primer ambiente, que es la familia. Entonces, no es que no se pueda trabajar en otros ámbitos, pero sí es importante que haya una reflexión individual con respecto a cuál es mi manera de cómo estoy reaccionando ante la violencia. Entonces, por ese lado, yo sí creo que hay que hacer nuevos esfuerzos. Por supuesto que ustedes bien lo dijeron, los profesionales en orientación están tan llenos de trabajo que a veces, por tanto que hacer, olvidamos hacer lo que realmente nos toca hacer, ¿verdad? Y eso hay mucho en el Ministerio de Educación. Bueno, de todo eso ya lo comentaron. Yo sí quería preguntarles con relación a ese recurso tecnológico que ustedes presentan, porque me llama la atención de que es algo que ustedes lo presentan desde los objetivos, o sea, que ya estaba de previo. ¿Cómo es que surge esta necesidad? ¿Cómo es que se justifica que un recurso tecnológico pueda ser un apoyo? O sea, yo sé que ahorita los jóvenes utilizan muchas redes sociales. eh, Sin embargo, ¿cómo lo justifican ustedes pensando en realmente se va a usar, cómo se va a usar, cómo se va a llegar? Porque vea que hay muchos recursos ahorita tecnológicos que nadie ve, ¿verdad? En las familias se mandan cosas y nadie las abre, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la justificación de por qué un recurso tecnológico es propuesto por ustedes en este tema? Y segundo, ¿cuál serían algunas de las ideas de cómo se usen este recurso tecnológico para que realmente se use, ¿verdad? Para que no sea algo que lo crearon y está muy bonito, ¿verdad? Está muy interesante. Creo que puede servir para mucho, pero si no se tiene una conciencia clara de para qué, cómo, todo eso va a quedar guardado. Entonces, un poco preguntarles si ustedes han pensado relacionado a eso. Bueno, en un principio, bueno, pensamos en un recurso, ¿verdad?
no pensamos como en un recurso total tecnológico, pero por algún lugar surgió de que no queríamos solo presentar estos carteles o pósters o esa información, sino que queríamos que era algo que se quedase, que pudieran usar el departamento de orientación, no solo en una clase, sino que se pudiera usar durante el tiempo. Bueno, nosotros nos comprometimos a ir a la institución y educar un poco a los orientadores sobre cómo manejar esta herramienta, ¿verdad? En realidad buscamos una herramienta muy fácil que es Google Sites, que es súper fácil de usar y de subir información, de bajar, de quitar, de poner imágenes, etcétera, que puede usar en realidad cualquier persona. Entonces la idea es esa, digamos, que se mantenga durante el tiempo esta herramienta y que ellos lo puedan seguir usando, que lo puedan usar como una herramienta para llegar, además de los estudiantes, bueno, en este caso, ¿verdad? Que estamos hablando bastante de la familia, ¿por qué no a la familia? ¿Y por qué no poder informar ciertas cosas que pasan en el colegio a través de esta herramienta que es la página web? Sí, quizá para añadir ahí también, bueno, al inicio sí, nosotros no contemplábamos desde los objetivos que fuera una página web. Cuando ya después, ¿verdad? En el análisis y demás nos dimos cuenta de esta carencia en cuanto a la prevención primaria, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? También investigamos, vimos otros trabajos y demás y veíamos como, bueno, material escrito, ¿verdad? Acerca de la prevención primaria y todo eso que es lo que carece, ¿verdad? Se podría decir de alguna forma. Como decía el compañero, es ahí donde decimos, bueno, tenemos esta necesidad, tenemos que presentar información de acuerdo a esta necesidad, cómo la presentamos, que no sea como lo habitual, ¿verdad? Y que quizá les vamos a dar a los docentes, sí, bueno, a los profesionales en orientación, los recursos y ya, ¿verdad? En este caso, de igual manera, es como teniendo toda la fe y la esperanza de que después de explicar, ¿verdad?, a ellos y a ellas cómo se utiliza y que ellos vean también como que es de fácil acceso y demás, que ellos puedan empezar a implementarla para ya sus propósitos como profesionales y también las necesidades que ellos vayan pues viendo en la población. Sin embargo, también es algo que nosotros hemos pensado, ¿verdad? Como ojalá que se le dé el uso y que nosotros queremos, porque sin embargo nosotros entregamos el recurso, es parte de los rubros, ¿verdad? También. Sin embargo, no podemos asegurar que si realmente se va a usar o no. Esperamos que con toda la información y con toda la explicación realmente sea de utilidad para el departamento. Y bueno, para añadir lo que dicen mis compañeros, al ser el TFG en modalidad de seminario, bien sabíamos desde el principio que teníamos que ya sea dejar un módulo, algo informativo, demás, pero como mencionaron ellos, no queríamos nada más dejar como un folleto de actividades, de teoría, porque eso es lo que se ha implementado con los años y como hemos visto, no ha brindado fruto, por así decirlo. Y también una forma de las que se pueda brindar como información en la página web es brindar información que atraiga a los estudiantes según su etapa de desarrollo, sus intereses, las habilidades. Viendo la página de Facebook de ellos, están también como promocionando el hecho de que se va a llevar como, en vez del librito de eso de que de ausencias, que lo de uniforme, lo van a hacer de manera virtual. Entonces ahí también se podría implementar en la página web y informan sobre formación de equipos deportivos, sobre talleres y cosas que les pueda traer a los estudiantes. Entonces, como dice mi compañera, tenemos la fe de que eso, brindando información que les atraiga a los chicos y a las chicas, pueda brindar algún fruto, sí. Me parece muy bien. De parte de ustedes, yo creo que tienen la idea de cómo usarla, ¿verdad? Yo creo que ahora es como contagiar a los profesionales que están en la institución para que sean ellos los que puedan darle movimiento a este recurso, porque yo creo que con creatividad podría llegar a ser algo muy útil. Por ejemplo, se me ocurre ahorita, estaba pensando que en las clases de cívica podrían trabajar sobre técnicas restaurativas,
¿verdad? En cuanto al conflicto y hacer dramas y grabarlos y subirlos y que ellos se vean e incluso utilizarlo para diferentes trabajos. Entonces, todo eso sería muy llamativo, no solo para los estudiantes, sino para las familias, ¿verdad? De ver a sus hijos ahí y que las producciones que ellos hicieron, pero obviamente eso va a depender de que alguien las mueva, ¿verdad? De que alguien las motive. Y ahí es donde yo creo que ustedes es importante que refuercen esa necesidad al dejar no solo dejarla ahí, sino que también motivarla para que sea algo realmente útil. Bueno, ya para concluir con esta idea, bueno, por suerte, bueno, pudimos consultar con varias profesionales relacionados a programación y páginas web y todo lo demás, y todos llegaron a la conclusión de que la mejor herramienta en cuestión facilidad y de desconocimiento en parte de programar y todo lo demás sería este Google Sites. Entonces, que es una herramienta muy útil, muy nueva, que por lo menos nosotros no habíamos visto y que pudimos entrar y, bueno, dejar un poquito de margen a que ustedes también como profesionales y las personas que puedan ver este video puedan también usarlo. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Ruth. Ya vamos entonces entrando al cierre de esta etapa. Yo quiero agradecer la presentación que nos han compartido. Ha sido una presentación bastante clara, fluida, ¿verdad? Creo que ustedes se han empeñado en explorar este entorno y tratar ¿verdad?, de atender aquellas situaciones y circunstancias que rodean la práctica de la orientación, ¿verdad?, en este ámbito. Entonces, yo creo que ha sido bastante valioso. Y un par de cositas, ¿verdad? Yo acerca de este tema, ¿verdad? En realidad no iba a aportar mucho este tema de esta parte de la página, pero yo creo que es un buen acercamiento, ¿verdad? Para proponer una herramienta que pueda apoyar la labor de la orientación, tal como, ¿verdad?, ahora lo indicaban los compañeros. Eh, Sí creo que no podemos quedarnos, digamos, como en lo más básico, ¿verdad? En estándares muy básicos de presentación, sino que vamos a hacer a partir de este momento con esta base que tenemos, ¿verdad? De esta herramienta. Incluso, ¿por qué no? A futuro, cuando existan propuestas como estas, nosotros incluso desde los mismos equipos de trabajo, explorar si no podemos hacer algún trabajo interdisciplinario, ¿verdad? A nivel de trabajo final de graduación, por ejemplo, con los compañeros de informática, ¿verdad? Porque todo esto lo que implica la elaboración de un sitio web pues es vasto, es extenso, ¿verdad? Como herramienta nosotros informativa lo podemos aplicar ahora y lo podemos desarrollar, pero pues lleva toda una secuencia lógica en su elaboración, ¿verdad? Desde la identificación de usuarios hasta incluso la parte instruccional, si estamos hablando de una página de learning o, ¿verdad? Incluso esto que hablaban de las plataformas, se recorre una serie de fases que es lo que le dan, a final de cuentas, después de una evaluación previa de la herramienta como tal del sitio, la viabilidad de aplicarlo, ¿verdad? O de ponerlo en práctica, incluso de seguirlo desarrollando. Entonces, yo quiero felicitar porque aunque pues esto de las páginas web no es tan nuevo, ¿verdad? Sí, la implementación en las acciones de orientación pues es poco visto, ¿verdad? Y poco explorado. Y tenemos que hacerlo en algún momento y tendremos que empezar a desarrollarlo mucho más, ¿verdad? Y ahora Rudo habla de algunas estrategias que se pueden implementar dentro del uso de estos tipos de sitios, ¿verdad? Entonces, yo sí les invito a que más bien lo tomen ustedes como una base para su práctica profesional y lo vayan enriqueciendo cada vez más, porque probablemente de aquí a unos años este tipo de herramientas vaya a ser tan básico como pues andábamos antes en la agenda, el planificador, el papel o el lápiz, ¿verdad? Entonces, este tipo de recursos puede que se lleguen a convertir en cuestiones muy típicas para el diario accionar en nuestra labor.
Pero bien, entonces felicitarles por esta iniciativa, invitarles a que lo sigamos desarrollando, ojalá, como decía yo, ¿verdad? Que estas consultas que se hagan a personas que trabajan en este aprendizaje en línea y demás, pues pueda fortalecer esta iniciativa tan bonita que ustedes nos han presentado. Y lo otro es con respecto a lo que nos están presentando ustedes, pareciera ser un reflejo de una realidad que está viviendo el país en este momento, ¿verdad? Eso es muy evidente, ¿verdad? También la condición socioeconómica del país, sociopolítica, pues está haciendo que estos panoramas de violencia, incitación a la violencia, incluso de formación para la violencia, ¿verdad? Donde tenemos hasta supuestos líderes que lo que hacen es de forma grotesca manifestar formas violentas de dominio, ¿verdad? Y demás. Eh, y pues tenemos una población joven muy vulnerable, también con unas condiciones generacionales también muy particulares, que se pueden presentar muy vulnerables ante estos contextos, ¿verdad? Incluso hay una preocupación a nivel internacional de las organizaciones que atienden juventud respecto a la credibilidad que le están dando los jóvenes a los datos, ¿verdad? En línea. Eh, ¿Verdad? Que no se preocupan por verificar si es cierto o no, y lo asumen como verdad. Todo esto influye definitivamente en cómo se atiende y sí me preocupa bastante algo que señalaba Juan, que es que ustedes como estudiantes se queden solo con esta parte, ¿verdad? Del de estar atendiendo lo urgente, lo emergente, y pues hay algunas cosas en su mayoría que cuando son así, ¿verdad? Eh, pues lo podría hacer cualquier otra persona, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está nuestro sello en la parte de orientación? Es ahí entonces que quiero preguntarles, María, Cindy y Johan, preguntarles, ¿cómo visualizan ustedes nuevas acciones estratégicas para la orientación a partir de este panorama que ustedes han explorado a través de este seminario, que de alguna forma también pueda romper con lo que se hace típicamente, ¿verdad? En la labor de orientación. Eso sería de mi parte. Johan, María. Víctor, también repito un poco la pregunta. Es que Le sí fue repito, como, ¿cómo visualizan ustedes, ¿verdad? Nuevas acciones estratégicas desde la orientación y a partir de este panorama de necesidades que ustedes detectaron, ¿verdad? Y que abordaron, que de alguna forma rompan con lo tradicional, con lo que se hace a diario, con este apagajuegos. Porque yo me voy preocupado ahorita esta presentación, que me digan ustedes que van a salir a apagar juegos. ¿Verdad? ¿Cómo visualizan entonces ustedes ese aporte disciplinar? O sea, ¿para qué se estuvieron formando todo este tiempo? Que van a ir a proponer, ¿verdad? Eso es lo que quisiera escuchar de ustedes. Bueno, No, ay, desde mi perspectiva, creo que va relacionado a lo que mencioné anteriormente y creo que también es como que tenemos que empoderarnos y como apegarnos a nuestros roles laborales y también a veces como tomar no sé, como es esto de liderazgo y también, no sé, asignar tareas, ¿verdad? O intentar como que se asignen tareas para que tal vez todo este trabajo tan arduo no caiga solamente en el departamento de orientación, sino que también los docentes, los profesores guías colaboren, ¿verdad?, con las situaciones que emergen a partir de los conflictos y así tal vez que el departamento de orientación tenga como un mayor tiempo y espacio para asignarse o asignar otras labores y desarrollar estrategias más relacionadas con la prevención primaria, con dar talleres, con acercarse a la familia y sí, creo que va relacionado con ese punto. También, bueno, para tener en cuenta el hecho de que hemos visto, bueno, tristemente cuando a uno le dicen profesionales en orientación, que realmente lo que uno ve en AU no lo va a ir a hacer porque uno hace cosas más administrativas. Eso es
Como dice mi compañera, hay que empoderarse, saber qué son las tareas que realmente a uno le corresponden y le competen. Y si bien es cierto, también tenemos que poner en práctica los protocolos y procesos, en ocasiones de procesos donde los docentes no saben cómo activarlos, o sea, no saben cómo, qué proceso se debe llevar a raíz de que X situación se presentó. Entonces es de suma importancia el asesorar a los docentes en estos temas tan relevantes y de cómo actuar hacia ciertas situaciones que se presentan, ¿verdad? Bueno, conociendo los resultados de la investigación, ¿verdad? Y de la situación que está viviendo a nivel país, yo creo que sería importante establecer objetivos desde un principio del año lectivo, este, desarrollar programas de prevención, establecer objetivos sobre prevención, sobre comunicación asertiva, el reflejar de las consecuencias de ciertos actos en la institución, no solo a nivel de bajar puntos y todo lo demás, sino a nivel judicial. Bueno, se hablaba también, nos contaron el Departamento de Orientación que, que que en su momento llegó un grupo de abogados también a dar a conocer también lo que es la ley penal juvenil y el impacto, bueno, que tuvo esto en los estudiantes. Yo creo que es importante también hacer puentes entre varias instituciones para que puedan aportar desde un factor preventivo, desde que puedan impactar en los estudiantes desde la prevención, no, y desde el colegio, no llegar por ejemplo, al Poder Judicial o lo que sea, y comenzar a impactar a los jóvenes desde ahora, desde unas etapas muy tempranas. Pues sí, la invitación es esa, ¿verdad? A que no nos quedemos con ese panorama porque ustedes tienen que llegar a ser agentes de cambio, ¿verdad? Y influenciar a través de ese liderazgo en nuevas estrategias para salir de los vicios en los que el mismo sistema nos ha ido, ¿verdad? Induciendo cada vez más. Ahora, este es uno de tantos escenarios, ¿verdad? Pero ustedes también van a tener posibilidad de explorar otros escenarios también a nivel de, por ejemplo, de organizaciones no gubernamentales, de apoyo a la comunidad, de apoyo a las familias y demás, donde ojalá a través de estas prácticas que ustedes han identificado y pues puedan también innovar, ¿verdad? Esa es la idea de la formación. Pues bien, muchas gracias y hasta aquí estaríamos entonces con esta parte. Ahora voy a detener